Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. En este martes comparto con ustedes esta hora de consuelo en razón de que ella tiene hoy compromisos que le hacen imposible compartir con ustedes, sus muy apreciados radiotelevidentes. Y para acompañarme en este martes, tengo la presencia de un gran amigo en lo personal, pero también una persona que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y trabajar sobre dos aspectos que son fundamentales: el tránsito y el transporte urbano. Lo hace desde que fue regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, en el momento en que éste iniciaba su gestión. Le hablo del distinguido ciudadano y experto en tránsito, transporte, movilidad, don Dari Tejero. Gracias, Dari, por acompañarme en esta hora de consuelo, en parte de la hora de consuelo, porque sé que tiene otros compromisos. No bien terminemos aquí. Así es, no, agradecerte, Waldis, y obviamente que no puedo desaprovechar la ocasión y reconocer y de verdad darte las gracias por todo lo que me has enseñado, de que obviamente puedo decir que soy un alumno aventajado de Waldis Tavera en torno a lo que tiene que ver con el entorno municipal, porque ha servido de inspiración y de orientación, y que obviamente eso coadyuva a lo que ha sido esta labor de estudio, de más que experto en transporte, tránsito, sino tratar de conocer el marco jurídico nuevo que tiene la ley 63 y 7, que tiene aspectos desconocidos aún por la población, y que de alguna manera hemos tratado de hacerlo público y de que se conozca de una manera pedagógica y didáctica el contenido de la ley de movilidad, que abarca todo lo que es el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Sabemos que estás aquí con nosotros porque tienes una función junto a nuestro apreciado amigo Hugo Brea en el Intran. ¿Qué funciones tú desempeñas en el Intran? Sí, estamos asumiendo, agradecer a Hugo la confianza, estamos asumiendo la dirección de comunicaciones. Esta dirección de comunicaciones va acompañada obviamente de esta labor informativa en torno a la norma, no solo abordar el tema de la comunicación de la institución per se, sino abordar todo lo que conlleva esa dinámica, y en el marco de esa labor de comunicar, más que comunicar aspectos específicos, hablar sobre todas estas orientaciones que plantea la ley, que te reitero, son hasta cierto punto desconocidas en el momento, y que de alguna manera son parte esencial, porque cada vez que tenemos una situación de movilidad apelamos al tema de la educación y de la educación vial, y obviamente la educación vial debe ir estrechamente ligada a lo que es el conocimiento de la norma, de lo que respecta al ciudadano, porque el desconocimiento de la norma no debe ser una excusa para violarla. En su gestión como secretario general de la Alcaldía del Distrito Nacional, Hugo comenzó todo un proceso y lo impulsó junto con los equipos técnicos del Intran, de cambios viales en el polígono central. Ahora inician un nuevo plan, Parquéate Bien. ¿Cuántas calles es vamos a pegar con este plan, y cuál es la meta de iniciar con este plan piloto? Bueno, este plan de Parquéate Bien inicialmente está compuesto por 13 calles que obviamente fueron parte de esos estudios que se hicieron desde la Secretaría General, y que fueron parte de la transformación viales que se llevaron a cabo en ese momento. Un total de alrededor de 39 vías que se cambiaron de sentido. Obviamente todo esto obedece a un tema de estudio del impacto que tienen estas vías para la viabilidad del Distrito Nacional, y que obviamente impacta en el Gran Santo Domingo, y que obviamente obedece a una primera etapa. Se habla de plan piloto, pero esto no significa que sea un plan temporal, sino que se pretende dejar permanente el hecho de dar seguimiento y monitorear de que todos los ciudadanos se parqueen bien en esta zona. Las proyecciones que tenemos es que luego de estas 13 calles pasemos a calles del ensanche Naco,
que es el próximo lugar donde, según los estudios, hay también este impacto que de la manera inadecuada de parquearse, impacta de manera directa en lo que tiene que ver con la movilidad. Debo decir que, para poner en contexto, las calles que están siendo impactadas como parte del plan piloto Parquéate Bien son la Poncio Sabater, la Francisco Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, calle 5, la Pablo Casals, la Manuel Enríquez, la Boy Scout, la Jacinto Mayón, la del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Cova y la calle Z. Son 13 calles que tienen un sentido. Estas calles fueron señalizadas para permitir y señalizar, reitero, dónde se pueden parquear y dónde no. A partir de este momento, aquellas personas que se parqueen en los lugares que no están destinados para los mismos van a ser retenidos los vehículos. Se ha utilizado un parqueo como centro de retención de la DGCET, porque hay que decir que todo este proceso debe estar acompañado de la autoridad, que es la instancia que está llamada a generar la fiscalización, que es la DGCET, aunque el programa en sí se lleva en coordinación tanto con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Intran como órgano rector, Obras Públicas como órgano que lleva la política macro, y AGEMOP, que es una asociación que maneja y regentea todos los parqueos privados del país, y obviamente AGEMOP es una institución sin fines de lucro que ha puesto a disposición parqueos privados para que los ciudadanos que vayan a hacer algún tipo de diligencia o tengan la necesidad de parquearse puedan usarlo. Es decir, que dentro del marco de esta dinámica, que pudiera ser un poquito molestosa, también estamos brindando la solución. ¿Por qué? Porque a veces desconocemos que en los lugares donde tenemos que hacer algún tipo de diligencia o alguna movilidad bancaria o médica, tenemos un parqueo cerca, pero lo desconocemos, porque no hay una señalización o un esquema de comunicación que permita que se pueda utilizar. Y siempre los dominicanos aquí utilizamos de manera informal un parqueador en la calle. Incluso le pagamos sin que tenga ningún tipo de responsabilidad sobre el terreno, pero tampoco ninguna responsabilidad sobre la responsabilidad de proteger el bien privado. Sin ser autoridad. Sí, sin ser autoridad. Entonces, que tengamos un parqueo con seguridad, con iluminación, a un precio relativamente módico, yo creo que es una ventaja que le pudiéramos agregar. Hay que decir que... Pero una pregunta, David, y para información, ¿significa que en esas calles no se podrá parquear? Sí, en esas calles hay lugares establecidos, incluso el video de comunicación que tenemos dice que hay señalización donde los lugares, por ejemplo, donde esté la X, ahí no se podrá parquear, los demás sí se pueden parquear. Lo que no hay la disponibilidad de parqueos conforme probablemente al impacto que tiene la vía, de generar, sobre todo para generar parqueos paralelos, es decir, doble parqueo, porque son calles de un solo sentido y que no tienen esa amplitud para poder manejar el flujo de vehículos que constantemente se maneja. Pero muchas de esas calles son eminentemente comerciales. Correcto. Restaurantes que se han colocado, sin la cantidad de parqueos que establece el Ministerio, la ordenanza del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, data de los años 98, 99 exactamente. Y ese reglamento no se ha aplicado y no ha dado como resultado el caos que tenemos ahora. En estas vías, ¿qué criterio se usa para señalizar una parte y decir aquí me puedo parquear y allí no? Porque si yo tengo un negocio y tú también, y a ti te permiten que los clientes se estacionen frente a tu negocio y a mí no, entonces estaría una discreción. No, porque el criterio no es específico del lugar que esté, ni el comercio que esté, sino es el criterio que se ha tomado como levantamiento, es el criterio de la vía. Aquí lo esencial es evitar el doble parqueo. O sea, que probablemente en una vía en el sentido que va la vía se pueda permitir un parqueo, por ejemplo, si va a la izquierda o viceversa. Es decir, aquí lo que se procura es evitar el doble parqueo, que es la mayor problemática que hay, de que como no hay una regulación, usted encuentra un parqueo, se coloca en paralelo y eso genera obviamente todo un caos. ¿Significa esto que no vamos a tener los parqueadores informales? No, porque todo esto incluso elimina esa figura, porque incluso
Además de que es un plan piloto, nosotros vamos a tener y tenemos un esquema de monitoreo permanente de que esas calles, desde el momento que se deje ya totalmente establecido el tema del parqueo, que ya no sea un plan piloto, sino que constantemente tengamos una vigilancia y un patrullaje por parte de la DGCET. También vamos a tener un seguimiento también a ese tipo de negocio informal, que independientemente de que nosotros no queremos afectar a nadie, pero eso no es un negocio lícito. El parqueo no es un negocio lícito, primero porque el parqueador no tiene un parqueo para asignarlo y no ha sido llamado por la autoridad para que ejerza esta función. Esto incluso atenta hasta contra el bien privado, que es el vehículo, porque usted está cuidando un vehículo sin ninguna garantía y mañana ese vehículo puede sufrir un robo y usted no tiene garantía de a quién le va a reclamar. David, ¿se va a quedar este proyecto solo en el polígono central de Santo Domingo y no va a causar a otras ciudades que tienen igual problema y a quienes hay que aplicarle la ley? No, incluso yo me voy más lejos. Dentro de los planes que hay, es que este plan se vaya a otras provincias, incluso ya tenemos provincias identificadas, producto del levantamiento que se ha hecho. Luego que se agote el Gran Santo Domingo, es decir, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo Este, que tiene ya un crecimiento exponencial y ha crecido con una serie de comercios que impactan de manera directa. También tenemos previsto esto, pero también tenemos a San Francisco de Macorís, también que tiene esta problemática. Tenemos Higüey con el tema del impacto que tiene toda esa zona de la provincia de Altagracia. Tenemos Santiago, que también está previsto. Es decir, que este plan se ha concebido. A veces, tú sabes que hay un problema de confianza aquí con el tema de las autoridades, de los funcionarios, de que a veces se piensa que todos los planes y proyectos que se anuncian están limitados a un espacio de tiempo o a un espacio de radio de acción, pero en este caso nosotros nos tomamos el tiempo y como tú bien dijiste en la introducción, es un proyecto que nosotros lo venimos trabajando desde la Secretaría General, es decir, que no nace única y exclusivamente ahora a un mes y medio de que tiene Hugo en la dirección ejecutiva del Intran, sino que venimos trabajando con los mismos estudios que ha venido haciendo el Intran, porque hay que decir que cualquier iniciativa que se desarrolle en materia de tránsito y de movilidad en cualquier ayuntamiento del país debe contar con el aval de los estudios de los técnicos del Intran. Por tanto, esto es una labor de seguimiento que gracias a Dios la alcaldesa Carolina Mejía ha tenido la responsabilidad, porque obviamente este tipo de medidas son medidas conflictivas en el orden de que generan algún tipo de imposición y obviamente la ciudadanía a veces se resiste, aunque en nuestro caso hemos tenido de manera sorprendente una actitud positiva de la gente, ha habido una acogida, incluso personas afectadas en el término de que sus vehículos han sido retenidos. Tenemos testimonios de gente que ha ido a recoger su vehículo, se incomoda, pero dice, eso está bien, lo único que tal cosa, sí. Y estamos llamando la atención de la ciudadanía en torno a eso, Waldy, de que utilicen los mecanismos para que también nos sugieran cambios, qué agregar, qué poner, qué quitar, porque este proceso nosotros queremos cerrar el viernes con una evaluación de la operación, pero también con mejoras. ¿Con qué mejoras nosotros le podemos ir haciendo? ¿Qué tiempo está programado este plan piloto? No, nosotros estimamos que en un proceso de no más de 30 días nosotros tenemos que estar ya incluyendo otras localidades. Preocupación ahora de tipo legal. Soy ciudadano. Que hay un plan piloto, es algo provisional a la que tienen derecho de realizar los alcaldes en un periodo corto en virtud de una urgencia determinada. Es una urgencia organizar la ciudad. Sí. Ahora, ¿qué puede pasar si pasa un tiempo prudente y esas medidas no son refrendadas por los consejos municipales, que son los órganos que pueden limitar y regular los derechos fundamentales, como en este caso sería el libre tránsito y el libre uso del espacio público? Hay que decir que al margen de que es una iniciativa incluso por eso se integra el tema del Ayuntamiento del Distrito Nacional,
para que estas medidas tengan el aval de las instituciones que tienen que ver. Primero, el ayuntamiento del lugar que corresponda, porque es el administrador de la ciudad y obviamente es quien tiene que dar el aval para las gestiones que se vayan a hacer en el mismo, y el Intran, porque es el órgano rector conforme a lo que tiene que ver con el tema de la movilidad. La ley 63-17 establece lugares específicos en los cuales usted no se debe parquear, claro, y la forma como usted no se puede parquear. Al margen de una ordenanza que sí la vamos a hacer para garantizar que el proceso que estamos llevando a cabo, en aquellos lugares que la ley no lo establece, en aquellos debe haber una ordenanza, y por eso se integra la figura de los ayuntamientos para poder garantizar, porque como te reitero, nosotros no tenemos interés de generar ningún conflicto más allá ni con el ciudadano ni con ninguna autoridad privada, ni pública ni privada, sino tenemos el orden de aportar a una problemática que todos exhibimos todos los días. Y yo quiero aprovechar podemos hacer señalamiento. Sí. Mi preocupación no va con relación al Distrito Nacional. Porque yo conozco que en el Distrito Nacional hay un grado de responsabilidad, claro. Y de institucionalidad, especialmente la alcaldesa es muy cuidadosa con eso. Y los propios regidores asumen una actitud de mucha responsabilidad, incluyendo lo de la oposición. Lo que me preocupa es que en otras ciudades, donde pueda haber poca gobernabilidad y poca buena relación entre alcaldía y consejo, estemos iniciando esto. Y hago la siguiente observación. ¿Ha tomado en cuenta para el proceso de movilidad y retiro de los vehículos en este plan piloto, los técnicos del Intran, las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional sobre cómo se puede remover la propiedad privada desde la vía pública? Sí, obviamente que te reitero, mira, nosotros dentro del marco de este proceso que llevamos a cabo, hemos hecho el levantamiento ya. Estuvimos conversando con el Consejo de Regidores y con el alcalde de San Cristóbal. Es decir, todo esto es un seguimiento. Recientemente estuvimos ya... Sí, yo estaba hoy en San Cristóbal porque fui al Palacio de Justicia y obviamente eso es un caos. San Cristóbal es un caos. Y nosotros hicimos recientemente, impactamos algunas vías de San Cristóbal. Estuvimos en San Francisco de Macorís, nos reunimos con el alcalde de Siquio, nos reunimos con la gobernadora y nos reunimos con las autoridades que tienen que ver con todo allí. Ese proceso que tú bien estableces, nosotros por eso estamos integrando, y por eso te hablo de alcaldía. En este caso la alcaldía del distrito, pero donde corresponda va a ser la alcaldía que corresponda. DGCET, que es la autoridad que está llamada, quien tiene la autoridad para hacer una remoción de vehículos conforme a los artículos que establece la ley. Así, no hay posibilidad de establecer un proceso de retención o fiscalización si no se hace conforme a un agente de la DGCET. Y hay que llamar la atención de los ciudadanos para eso. Si hay alguna grúa, si hay algún ciudadano que está intentando movilizar un vehículo y no hay la presencia de un agente de la DGCET, usted lo reporta, porque es la única autoridad llamada a hacer ese tipo de operaciones. Es decir, la autoridad para remover ese vehículo es una autoridad de la DGCET, obviamente conforme a lo que tú estableces, conforme a la norma, porque no es... Y al procedimiento que estableció el Tribunal Constitucional, que debe haber... Eso sí me preocupa mucho, porque la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien le son oponibles a todo el mundo, el Tribunal Constitucional tiene una gran debilidad, y es que aunque ha tomado muchas decisiones buenas, no ha hecho el esfuerzo de que esas decisiones se conozcan y se apliquen, sí, incluyendo que la propia ley le crea una unidad de ejecución de sentencia. Pero es una debilidad institucional del tribunal. David, abordado este tema, pero en esta semana estamos en la Semana de la Movilidad Urbana. Me gustaría que tú me explicaras qué planes ha tenido el Intran para esta semana. Mira, precisamente, qué bueno que haces la pregunta. Ayer lunes inició la Semana de la Movilidad Sostenible, que estaba pautada para iniciar el 22 de septiembre pasado, pero producto de las situaciones atmosféricas no se pudo desarrollar, y inició ayer con un evento académico en la UAS, un conversatorio sobre el tema de la movilidad sostenible en la ciudad de Santo Domingo, y se hizo desde la UAS por el impacto que tiene la UAS en el uso del transporte y de la movilidad de transporte masivo. Hoy el director ejecutivo del Intran y el ministro administrativo de la presidencia, Joel Santos Echavarría,
tuvieron a bien presentarle al país los avances que tiene la República Dominicana en la transformación del sistema de transporte dominicano. Y este sistema de transporte fue abordado desde el punto de vista del impacto socioeconómico que tienen las familias, de que a la conclusión de esta transformación el dominicano va a poder trasladarse en todo el Gran Santo Domingo e incluyendo a Santiago con una tarifa relativamente baja y que va a utilizar un sistema integrado de transporte con un solo pago, va a poder abordar tanto teleférico, los corredores y la línea del metro, sobre todo el impacto en los Alcarrizos, la ampliación de la línea del metro en los Alcarrizos, que todo el que conoce ese enclave social sabe lo que representa ingresar a los Alcarrizos. Es decir, solo el que vive en los Alcarrizos y el que tiene la oportunidad sabe lo importante que es y la solución que lleva a esas familias tener un metro, pero sobre todo tener un teleférico que va a impactar en el corazón de los Alcarrizos. Por tanto, hoy se presentó todos esos planes a manera de continuidad. Te digo que mañana hay también una discusión en INTEC, donde se va a abordar también el tema del transporte, sostenible, el sistema de transporte, y que tiene la colaboración de Transmilenio de Colombia, que es toda una autoridad en materia de transporte en la región. El jueves estaremos en Santiago, allí abordando el tema del monorriel y todas esas soluciones también de transporte integrado que se están llevando a Santiago, y ahí en la semana concluimos, y el martes, que te voy a dar una primicia, vamos a estar presentando el plan estratégico del Intran conforme a las soluciones viales, al tema de los accidentes, al tema de los corredores, que es una necesidad que tiene la población del Gran Santo Domingo. Ya hay 3 corredores implementados, el de la Núñez, el de la Churchill y el de la Charles de Gaulle, y se van a implementar 10 corredores más que van a impactar en el sistema integrado de transporte que va a tener el Gran Santo Domingo. Yo creo que a la conclusión de todos estos proyectos de transporte que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, va a haber un antes y un después en la forma de movilizarse en el país. Confío en que este equipo que acompaña a Hugo y la propia impronta de Hugo contribuyan mucho a la reorganización del tránsito y del transporte en la ciudad de Santo Domingo, y que también impacte en la seguridad de nuestras autopistas y carreteras. Yo confío mucho en ese equipo, creo que ahí está lo mejor que podía recogerse, y el hecho de que se estén tomando en consideración ya proyectos que antes se habían iniciado, que son continuidad de Estado, es una demostración de que se está siguiendo la línea y visión que ha tenido el presidente Luis Abinader de continuar las cosas que son buenas y positivas. Así es. Gracias, David, por haberlo acompañado. No, gracias a ustedes. Sé que tú tienes otro compromiso. No era mi deseo de pedir. No, tranquilo. No lo están exigiendo. Sí. Y ahora, justamente para continuar con esto de ciudad, antes de yo poder hacer un comentario final que pretendo hacer sobre la situación haitiana, el arquitecto Mayobanet Suazo, uno de los dominicanos de la última generación con mayor preocupación y conocimiento de lo que es el urbanismo, presentó un video que yo cometo la osadía de colocarlo aquí, porque es una continuidad a esta conversación que he tenido con Daddy Terrero. Vamos a ver este video. Bienvenidos una vez más a una nueva etapa del urbanismo y la importancia de la integración ciudadana en la dinámica de nuestras ciudades. Visor Urbano, bajo la conducción del experto en urbanismo y gran conocedor de las realidades urbanas de las ciudades latinoamericanas, arquitecto Mayobanet Suazo. Hola mi gente querida, bienvenidos a una vez más a su podcast Visor Urbano, la mejor forma de conocer la historia de nuestro urbanismo. En el día de hoy les contaré una interesante narrativa histórica sobre el Pireo, el primer asentamiento planificado de nuestra humanidad. Acompáñanos a conocer más sobre este interesante tema. La visión del matemático y filósofo griego Hipódamo de Mileto hacia el año 450 a.C. dio forma a lo que hoy conocemos como la planificación urbanística. A pesar de que Atenas ya era una gran ciudad, el Pireo es la primera presentación de la cuadrícula
sustentada en el modelo del plano ortogonal, creando por primera vez la retícula como primer esquema de ciudad. Diseño urbanístico que ha calado a través de varios siglos, lo que la ha catapultado como la primera ciudad planificada de la historia. La distribución ortogonal ha permitido en el tiempo parcelar o dividir la ciudad de una manera más eficaz y en forma de manzanas regulares. A pesar de que ya existían ciudades con tramados ortogonales, como el antiguo Egipto, ninguna pudo trascender los estudios técnicos, por lo que Hipódamo de Mileto logra una sistematización de la trama urbana agregando criterios sociales en la planificación territorial. Algo que se ha convertido en una base importante del urbanismo moderno y contemporáneo que hoy conocemos, logrando por primera vez un tratado urbanístico escrito en el que propone dar solución a la crisis de las ciudades de su época, donde proponía crear ciudades de 10.000 habitantes con distritos dependiendo de la ocupación, asimismo de su clase social, además de proponer aspectos arquitectónicos y diseños propios de una utopía. El Pireo, luego de investigaciones arqueológicas, ha desnudado una realidad donde se registran las primeras calles definidas de una cuadrícula urbana, lo que la convierte en el primer asentamiento planificado de la humanidad. Hipódamo, un verdadero visionario, arquitecto y por demás un teórico del hábitat urbano, luego de su creación, que lo hace merecedor de considerarse el padre de la planificación urbana por la historia, de la que han transcurrido ya 2.500 años, y se ha convertido en un referente para el diseño y planificación de grandes ciudades mediante el planeamiento hipodámico, que propone y establece las pautas para el trazado que conocemos hoy de nuestras ciudades. Gracias por acompañarnos una vez más en su podcast favorito sobre urbanismo, Visor Urbano. Recordándoles suscribirse a nuestro canal de YouTube, Visor Urbano RD, así como en Instagram y Facebook. Hasta una próxima entrega de Visor Urbano. Soy Mayovanex Suazo. Esta parte de este chat que ha hecho Mayovanex Suazo a instancia de muchos de sus amigos. Es el resultado original de una pequeña peña donde se discutían estos aspectos. Y como ustedes vieron ahí, estos 2.500 años de estos diseños, pero señores, 525 años va a cumplir el próximo 5 de agosto de 2023 la ciudad primada de América. Esa ciudad colonial nuestra, que está hecha de manera cuadriculada, como ustedes vieron esas ciudades antiguas. Cuando vemos, y ahí yo quiero insistir mucho en nuestra hermana Consuelo de Pradel, que ha insistido tanto en que se preserve la parte del urbanismo, porque Consuelo nace y se desarrolla su vida en plena capital, en la antigua ciudad de Santo Domingo, en lo que es Gascue. Ha visto todo lo que fue el desarrollo de Ciudad Nueva, la transformación de la ciudad colonial, el momento en que se prepara la otra parte cuadricular de la ciudad, que es Naco, y cómo, bueno, la ciudad universitaria también, y vimos cómo de ahí hacia acá, al final del comienzo de los años, mediados de los años 70, el 70 hasta el 80, comienza el desastre de lo que hoy tenemos en el Santo Domingo de Guzmán. Hago esta reflexión porque ojalá las autoridades municipales de este gran Santo Domingo iniciemos todo un proceso para poder reflexionar sobre el tipo de ciudad que hemos construido y el tipo de ciudad que fue la que nos construyeron nuestros antepasados cuando nos construyeron Ciudad Colonial de Santo Domingo como primer asentamiento humano del nuevo continente. Bueno, terminado esto, quiero asumir en estos minutos finales una reflexión con ustedes. La República Dominicana, a través de su canciller, en la Asamblea de la ONU, hizo una petición, hizo un llamado sobre la situación de Haití. Y la hizo
porque, para ponerlo más cercano, la crisis que se genera en su vecino, de una forma u otra le afecta a usted en su casa. Y nuestros vecinos, nos gustes o no, son los amigos, los que residen en Haití. Ese conglomerado humano de cerca de 10 millones de personas que comparten con nosotros la isla La Hispaniola, donde ellos tienen el control de 21,000 y pico de kilómetros y la República Dominicana 48,000 y pico, donde ellos son casi 10 millones de habitantes o algo más, y nosotros 11 millones. Ese sistema, como un país que no, a pesar de haber proclamado inicialmente su independencia en todo el continente, esa revolución de Toussaint Louverture, que tiene como esencia una revolución racista en virtud de aquella República Negra de Haití, donde los mulatos y los blancos se constituyeron entonces en los marginados, en los perseguidos, en los discriminados de esa parte de la isla. Hoy Haití está sometido a una de las grandes desastres de convivencia humana que hay en el mundo. Y la ONU, a instancia de República Dominicana, está asumiendo la obligación de colocar una resolución en la que haya intervención en Haití. La República Dominicana ha insistido que la solución del problema haitiano, que nos afecta a nosotros directamente por ser sus vecinos, tiene que ser una solución de los haitianos y de las haitianas. Pero la situación de falta de cultura democracia, la ausencia de una clase gobernante, la inexistencia de un poder de contrapeso económico que se necesitan en todos los países organizados, sin importar hacia dónde puedan guiarse, hacia la izquierda o a la derecha, si quisiéramos señalarlo hoy, o hacia el neoliberalismo o no, como es la situación actual, necesita esa clase gobernante, esa clase empresarial, esa sociedad civil, política civil de contrapeso, y especialmente la sociedad civil comunitaria. Haití adolece de todo eso. Por lo tanto, la solución de Haití nos va a ir afectando cada día. Pero igual como usted se protege de su vecino, el que vive en el apartamento del lado o en la casa del lado o del frente, que cuando comienza a generar crisis le afecta a usted y su familia, así los dominicanos estamos en la obligación de preservar nuestro espacio, preservar el territorio nacional, pero también preservarlo no solamente como territorio físico, sino como territorio cultural, como territorio económico y como territorio político. Territorio con seguridad ciudadana. Todo eso que no lo tiene Haití, estamos supuestos a sufrirlo nosotros si no nos ponemos a luchar porque los vecinos resuelvan su problema y puedan convivir en su territorio. Si eso no sucede, seremos nosotros las víctimas de un mal que no hemos creado, pero que probablemente estamos permitiendo. Lo hago como una reflexión, porque sé que esta es una preocupación histórica de doña Consuelo Despradel y de muchos ciudadanos que, aún teniendo diferencias sobre los procedimientos, entendemos todos que Haití tiene que tener solución para que República Dominicana no pague las consecuencias de la desgracia de nuestros vecinos. En esa reflexión yo insisto mucho y quiero despedirme de ustedes en esta hora de consuelo, justamente lamentando que el gobierno dominicano no haya propagado
ni haya explotado nacional e internacionalmente el hecho de que la propuesta de República Dominicana sobre la solución al problema haitiano en la ONU haya sido aceptado. Que lo haya asumido China como discurso en la unidad del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Y frente a todo esto es que digo que muchas veces la comunicación del gobierno dominicano es fatal, porque pueden saturarnos con un tipo de información que llega el momento que nos sentimos enojados por la forma en que lo saturan y nos dejan pasar por alto otras que son significativas. Y quizás a eso se puede justificar que el presidente Abinader sea el vocero de su propio gobierno y el vocero de las acciones de su gobierno. Señores, será hasta mañana que doña Consuelo va a estar aquí en la hora de consuelo. Gracias por acompañarnos y espero que estos minutos que he compartido con ustedes les sea de importancia, que lo hayan aprovechado y que en este almuerzo no haya sido un tema también de reflexión. Hasta mañana.